Si alguna vez te has preguntado cuáles son las diferencias entre fumar vape o fumar cigarro, quédate y te lo platico a continuación. Se supone que los vapeadores son mejores que los cigarros en muchos aspectos, pero yo definitivamente no lo diría de esa manera. Diría que lo que la evidencia científica nos dice hasta el momento es que los vapeadores son tal vez menos malos que el cigarro, pero definitivamente no son mejores. En los últimos años se ha disparado por mucho el uso de vapeadores. Sobre todo en generaciones más jóvenes, los vapeadores son uno de los dispositivos más comunes que podemos ver que utilizan para obtener nicotina. Porque los vapeadores, según esto, son mejores que los cigarros porque contienen menos químicos, etcétera, etcétera. Pero realmente esto es así. Vamos a ver un poquito cuáles son las diferencias entre uno y otro. Para empezar, los cigarros los tienes que prender y en todo momento estás metiendo un humo derivado de la quema de la hoja del tabaco, pero además contienen un montón de ingredientes que no necesariamente son nicotina, y ahí podemos ver que contienen todos estos ingredientes cancerígenos y que aparte son altamente adictivos, incluso todavía más que la nicotina. Por eso es tan difícil dejar de fumar. Los vapeadores, en cambio, tienen vapor, no es un humo per se, y de esa manera se supone que son mejores. Los vapeadores, en cambio, contienen menos ingredientes que los cigarros, entonces también por eso son mejores. Pero los vapeadores tienen un grave problema que los cigarros no tienen. Los vapeadores utilizan un tipo de sal de nicotina que sube rapidísimo al cerebro y así como sube, baja. Entonces, a largo plazo, la mayoría de las personas que utilizan vapeadores reportan tener más adicción a los vapeadores que a los cigarros. Ya en la realidad, ¿a qué se puede traducir todo esto? Los vapeadores son muchísimo más agradables de fumar. ¿Por qué? Porque los sabores son muchísimo más ricos, porque el humo no te cala, porque aparte la sensación del high es mucho más alta y esto es altamente negativo para las personas que tenemos tendencias adictivas. En cambio, el cigarro, el sabor es más desagradable, es más inconveniente, en muchos lugares no te dejan fumar, cosas de ese estilo. Pero vamos a ver a la salud, qué es lo que le aporta todo esto. Se supone que los vapeadores son mejores que los cigarros en muchos aspectos, pero yo definitivamente no lo diría de esa manera. Diría que lo que la evidencia científica nos dice hasta el momento es que los vapeadores son tal vez menos malos que el cigarro, pero definitivamente no son mejores. Los dos introducen humo en tu cuerpo, los dos están metiendo nicotina en tu cuerpo y esto no nos va a generar ningún tipo de ventaja de ningún tipo, ¿ok? Ahora, la nicotina per se tiene sus ventajas y sus beneficios utilizada de la manera correcta. De esto voy a hablar en otro video, pero vamos a centrarnos, como les decía, en estas diferencias. O sea, ya en la realidad, tanto vapeador como cigarro son malísimos para la salud, pero definitivamente por la experiencia y por lo que he podido averiguar, tanto los cigarros como los vapeadores son un peligro a la salud, pero con los vapeadores tenemos varios problemas. Como lo mencionaba anteriormente, el hecho de que utilicen sales de nicotina y que la nicotina suba más rápido al cerebro y dure menos tiempo en sangre nos genera diferentes problemas. ¿Como cuáles? Como por ejemplo el aumento de dopamina. La dopamina es la hormona relacionada con el placer, con la motivación, con la conexión social y sobre todo con la adicción. Porque la dopamina, al generar placer, es lo que te genera esas ganas de, ay, quiero otra vez, quiero fumar de nuevo. Entonces el vapeador tiene este grave problema, que genera un pico de dopamina muy alta, pero a la vez baja muy rápido. Y cuando baja la dopamina, siempre baja por debajo de los niveles normales. Entonces, cuando tienes la dopamina baja, se produce aburrimiento, se produce dolor, se produce cansancio, se produce falta de energía, falta de motivación. Y ahí es donde tu cerebro dice, maldita sea, necesito otra vez dopamina a como dé lugar. Y ahí es donde le vuelves a jalar al vape. Y cuando lo vuelves a jalar al vape, volvemos a producir el mismo efecto. Pero cada vez es menos el efecto de producción de dopamina dentro de tu cerebro. ¿Por qué? Porque se va generando resistencia tanto a la sustancia como a la producción de dopamina. Entonces, cada vez te genera menos high, cada vez necesitas más sustancia y va a llegar un momento en el que aún le metas más sustancias, ya no vas a producir la misma cantidad de dopamina en el cuerpo. Y es ahí donde el ciclo de la adicción se empieza a dar una y otra vez. O sea, metemos la dopamina, genera resistencia, baja la dopamina, necesitamos volver a meter dopamina y así es como terminas en este ciclo sin fin. Puedo decir que el vapeador es mucho más difícil de dejar que un cigarro tradicional. Entonces, tanto los cigarros como los vapeadores son malísimos para la salud, pero definitivamente los vapeadores creo que son todavía peores en el aspecto de que dañan más el sistema dopaminérgico del cuerpo. Ahora,
A largo plazo, los estudios científicos, ¿qué nos dicen? Bueno, a largo plazo sabemos qué pasa con el cigarro. O sea, sabemos las enfermedades que se pueden llegar a producir, que irrita los tejidos, que te lastima los pulmones, que baja tu capacidad de oxigenación, etcétera, etcétera, etcétera. Con los vapeadores pasa básicamente lo mismo, pero tal vez a menor escala, pero no es mucha la diferencia. O sea, sinceramente es algo como una cosa por la otra, pero también tenemos el grave problema de que con los vapeadores no sabemos qué pasa a largo plazo, porque tienen muy poco que se desarrollaron en el mercado. Entonces, pudiera ser que a largo plazo sean todavía más cancerígenos que los cigarros, pero eso es algo que todavía no podemos averiguar. Ahora, a diferencia de los cigarros, que hay gente que fuma por años y años y años y años y años y años y no les pasa nada, que nunca estoy diciendo que sea bueno, pero hay muchos casos así. Con los vapeadores nos hemos encontrado con que en muy poco tiempo, desde que salieron al mercado, ha habido muchísimos casos de EBOLI, que es una enfermedad pulmonar muy, muy complicada. O sea, la gente de un día para otro llega a la sala de emergencias muriéndose, literalmente. O sea, jóvenes de veintitantos años, diez y tantos años, llegan a la sala de emergencias de un día para otro a punto de morir porque sus pulmones están colapsando porque ya no pueden captar suficiente oxígeno. ¿Y esto a qué se debe? A que los vapeadores, específicamente los vapeadores, dañan muchísimo los tejidos de los pulmones en algunos casos, dependiendo de qué es lo que tengan los vapeadores. Pero aquí nos vamos a encontrar con justamente ese problema. ¿Qué tienen los vapeadores? No sabemos. Como son cosas que no están reguladas y que realmente la manera de producirlos a veces es muy ilegal y por debajo del agua, te pueden meter cualquier cosa en el vapeador y tú no estás realmente seguro de que sea un vapeador de muy buena calidad, sobre todo en México que no son legales. Tal vez en algunas otras partes del mundo haya vapeadores de muchísimo mejor calidad que pues reduzcan más el efecto y demás, pero al menos aquí en México esto es una situación muy complicada. Y la otra es que en estos casos en específico de las personas que llegaron con enfermedad pulmonar a la sala de emergencias, se encontraron ya en estudios científicos que los pulmones de estas personas tenían dos sustancias en especial, vitamina A y vitamina E, que estos son agregados que les ponen a los vapeadores pues para mejorar la calidad del humo y demás. Específicamente o mayoritariamente se encuentran estas dos sustancias en vapeadores relacionados con THC, o sea, que te proveen el efecto del high, de la marihuana, etcétera, no necesariamente con los vapeadores de nicotina, pero también hay vapeadores de nicotina que utilizan estas sustancias. Entonces, si vas a estar vapeando, al menos trata de fijarte que no tengan estas dos sustancias porque son las que generan más riesgo. Y como lo dije, yo no recomiendo el uso de ningún tipo de estas sustancias. Al contrario, te aliento grandemente a que dejes de utilizarlas porque no te generan ningún beneficio a la salud. Y los beneficios de la nicotina, hablaremos de ellos en otro video porque sí tienen. Y esto es el método Kraken. Yo soy Alfredo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.